Al principio del semestre tuvimos claro que para el proyecto final deberíamos de usar el stop motion como técnica. Sin embargo, el stop motion se divide en diferentes formas de realizarlo, y se nos mostró en clase a diferentes referentes de este campo de la animación, entre los que pueden destacar en la Clay Animation Nick Park, creador de Wallace y Gromit; en la animación por sustitución George Pal, creador de Puppetoons; el uso de juguetes y otros objetos como marionetas, Seth Green y Matthew Senrich, creadores de Robot Chicken, así como otras producciones en stop motion creadas con marionetas articuladas, hechas para este fin, como el estudio Laika, Coraline, Kubo y Paranorman, o el estudio Fantasma, con Frankelda. Así es como tuvimos claro que queríamos usar marionetas, quizá unas hechas de materiales reciclados. Buscábamos algo resistente, lo suficiente para animar los 3 minutos mínimos que nos habían dicho, y que al final fueron 7 aproximadamente. Hicimos una Pitch Bible, la cual es una presentación breve acerca de lo que será el proyecto en general. En cuanto a la premisa, historia, storyline, técnica, personajes y escenarios, junto con sus descripciones y concept art, así como materiales que se usarán y el presupuesto que será necesario para que esta producción fuera posible. Junto con esto comenzamos a producir la carta de rodaje. Este es un documento muy técnico, en el cual seguían los ritmos y el timing de la animación, facilitando al animador su trabajo, así como el guión enfocado al doblaje, ya que unos amigos nos ayudarían a hacer las voces. De igual forma, hicimos el storyboard derivado del guión. Así, ya definidos estos aspectos, determinamos en usar el terror y el suspenso, así como el psicológico en la obra. De igual forma, tendríamos a 3 amigos cruzando por una situación difícil, y estos aspectos no cambiaron mucho durante la producción, debido a la planeación que hubo detrás. Sin embargo, es verdad que antes de planear todos estos tópicos principales estábamos perdidas, ya que tuvimos que buscar varios referentes visuales, musicales y de historia en los backrooms. Queríamos usar entonces animación con marionetas, mezclando la sustitución para las bocas y expresiones faciales. Al principio creímos que sería bueno usar bocas hechas de papel, sin embargo, quedaron muy mal y se veían extrañas. Así que hicimos bocas y ojos de plastilina cubiertos con silicón frío. De esta manera, lograríamos que la plastilina no se deformara tan pronto. Estas bocas sí se desgastaban, sin embargo, nos duraba cada conjunto de bocas para animar 1 minuto, así que nos servía mucho y esto era práctico. Modificamos los puppets también, haciéndoles nuevas articulaciones con plastilina epóxica y alambre. Posteriormente, tomamos medidas para crear las prendas y las hicimos. Finalmente el cabello fue pegado y moldeado con estambre teñido y silicón frío, para darles el aspecto más cercano a las marionetas en comparación de los concept art que elaboramos. Igual pintamos ciertas zonas de los puppets para que se vieran uniformes. Ya al final dejamos eso para hacer los escenarios y los props. Todos estos hechos en su gran mayoría con materiales reutilizados como retazos de tela, cartones, pintura y plastilina que ya teníamos, entre otros recursos. De igual forma, invertimos en otros materiales como más pintura, plastilina epóxica, placas de unicel, silicón frío, etc. y otros materiales donados por nuestra profesora, que fue el foam board y retazos de tela. Ya teniendo todo, comenzamos a animar, y este fue un proceso muy tedioso y difícil al ser nuestra primera vez animando con esta técnica. Usamos un celular con la aplicación de Stop Motion Studio, así como 3 rigs para sostener las marionetas, y piedras para sostener el peso de los puppets. También 2 aros de luz y extensiones para poder conectar el celular y aros de luz. Tripiés, uno pequeño y otro más grande. Pantalla verde, que este era un papel América de color verde, y por último pinzas y alambre para mover y quitar o mover props y caras. Fue un momento de gran tensión, ya que teníamos el tiempo encima. Sin embargo, debido al mismo tiempo tuvimos que cambiar el guión de 17 páginas que hicimos, y lo acortamos para que todo fuese lógico e interesante. Así que ciertas escenas fueron eliminadas, pero hicimos que sobraran. Al final, ya con la animación terminada, tocó la postproducción, que fue el trabajo de limpieza con el que quitamos rigs y pantalla verde.
así como acortamos o alargamos algunas escenas. De igual forma integramos sonorización. Todos estos aspectos fueron muy importantes para el producto final, con el cual quedamos muy satisfechas y contentas. Lo que distingue al ser humano es la capacidad de diferenciar entre lo posible de lo real. A esto, la autora agrega el simbolismo como otro elemento del entendimiento humano. Así, de esta forma entra en este momento el modelo de Peirce, primeridad, secundidad y terceridad, enlazando estos conceptos con la vida emocional, a la vida práctica y lo intelectual, cultural y social. Esto con la tentativa de concebir la realidad de otra forma de deconstrucción. Esto caracterizará las actividades de propósito artístico. No existe un acceso inmediato a lo que es real, ya que todo se interpreta a través de códigos culturales y filtros. El investigador amplía el conocimiento de lo real y conoce las leyes que rigen a la realidad. El artista capta lo que es posible, modifica el símbolo y quita el simbolismo a lo que ya existe, y finalmente lo interpreta. La cualidad del sentimiento es el signo. Un signo icónico es un sentimiento, y esto no expira. Se modifica y descompone lo que es posible a través de la terceridad, creando una nueva percepción de la realidad. El pensamiento humano es simbólico en sí mismo. Estamos rodeados de un universo de signos, los cuales definen y dan forma a nuestra forma de pensar, actuar y ser. Esto explica cómo es que podemos distinguir entre lo real y lo posible. Para captar la información se necesita un distanciamiento, ya que de primera mano no tendremos un acceso inmediato a lo real, sino más bien nos constituimos una representación de la realidad mediante una representación de orden simbólico. Esta interpretación descansa en lo que son los códigos culturales compartidos, que son compartidos y evolucionan con el tiempo. Y el pensar diferente requiere una deconstrucción y reconstrucción del lenguaje. Todo lo percibido pasa por la primeridad, secundidad y terceridad, ya que si esto se queda en la primeridad provoca un caos y una falta de entender lo que ocurre. Para describir nuestro proyecto del cortometraje, según Saussure, enfocándonos en la psicología social del signo, podríamos ubicar a la obra en el signo de terror analógico, ya que en la situación que se representa el cortometraje son los backrooms, espacios liminales y de terror analógico donde suceden cosas terribles que podrían pasar en una realidad alterna. El significante nos lleva a dos teorías, otra realidad o un mal sueño. Las personas piensan que en el momento que son unos amigos que se enfrentan a lo desconocido y su amistad se verá probada al tener que rescatar a uno de ellos. Así, se puede poner como conclusión que el significado es que este cortometraje de terror analógico y psicológico trata de tres amigos que llegan a los backrooms y su destino es incierto. Y sentir esta ansiedad que genera el ver algo que se parece a nuestra realidad, pero no lo es, y pensar cómo es que nosotros hubiéramos sobrevivido a esta situación, nos deja de igual forma con un vacío e inquietud que pueden superarnos. Entre otras cosas, como ir descubriendo por partes cada una de las piezas para saber qué le pasó a Leo y por qué cambió en los backrooms. Según el modelo Ogden-Richards, signo, significante y significado pareciera que toman el camino de ser una cadena que deja que surge el siguiente de cada uno de forma respectiva, para llegar a la realidad de entender lo que está pasando. Lo primero que podemos notar es lo que se ve, una animación en stop motion, con situaciones extrañas, y así concluir que es de terror analógico, o que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Ya así surge la idea de que puede ser una historia situada en los backrooms o lugares liminales. Ya dándonos el tiempo de ver la obra, la persona que lo está viendo puede terminar de sentir la realidad y cómo es que esa se divide en dos o más, y que eso nos produce una sensación de inquietud y miedo al saber que no sobreviviremos y que jamás podremos salir, ya que muy seguramente moriríamos en una situación así, presas por el pánico o finados por una entidad desconocida. Es un triángulo que enlaza signo, significante y significado, llevándonos a una realidad similar a la nuestra.
Según Humberto Eco, que nos habla del lugar que el signo ocupa en la sociedad y que existen diferentes procesos culturales por los que se pasan, así como que de igual forma nos muestra el poder que contienen los mismos en una realidad que como seres humanos hemos dotado de símbolos y significados. De esta forma planteando la incógnita de si los signos son los que nos permiten vivir en la sociedad o si la sociedad en la que vivimos no es otra cosa que un complejo sistema de signos. Basado en los acuerdos sociales, podemos delimitar que los backrooms forman parte del terror analógico y psicológico, así como que la amistad es una relación que puede ser poco muy cercana, y cuando esta es una de muchos años y hay una muy buena relación, generalmente optaremos por ayudar a nuestro amigo o al menos investigar cómo solucionarlo. Aunque de haberlo sabido, Yule e Irina quizás se hubieran pensado más de 2 veces el entrar a los backrooms, o al menos hubiesen investigado sobre el tema para sobrevivir en este lugar, ya que existe mucha historia sobre estos. Una producción que puede ser un buen ejemplo de lo que nos menciona la autora son los backrooms. No es una producción única, ya que es algo que han creado muchos usuarios de internet en conjunto, pero que es posible exponer como ejemplo visual un videoclip y algunos artistas en 3D y 2D. Los backrooms son espacios liminales, espacios conocidos o que están construidos para ser habitados o usados por mucha gente, pero que nos causan extrañeza cuando están completamente vacíos. Hay varias formas posibles de entrar a los backrooms. La más conocida es a través de los sueños, y así se llega al nivel 0, que es un cuarto enorme lleno de oficinas vacías y sin fin, con papel tapiz amarillento y alfombras que provocan un olor a humedad. Se toman aquí elementos de algo que consideramos normal, y se abstrae para crear un concepto nuevo y diferente que nos causa extrañeza e incomodidad. Y sobre todo terror, ya que este espacio que se supone debería estar lleno de personas, no lo está, y eso nos causa alerta, haciéndonos esperar lo peor, ya que seguramente esperamos de forma inconsciente que aparezcan seres que no podemos ver en ese momento. También, creando sensaciones como la nostalgia del estar y no estar a la vez, de lo que fue o pudo haber sido. Cuando se toman piezas de algo que no parece común y se cambia de contexto, nos parece abominable y causa terror, como por ejemplo poner música de caricaturas. Junto con imágenes aterradoras, nos causará terror de solo imaginar que suceda en la realidad. Algunos exponentes importantes de terror y espacios liminales son Kane Pixels, con The Backrooms Found Footage, o los seres que suele dibujar Trevor Henderson, en espacios oscuros y vacíos. Lo que más nos aterra de estas producciones es esperar lo peor de lugares que conocemos, porque lo que más da miedo no es lo que ya sabemos que pasa, sino lo que podría pasar. Y es que no es necesario presentarnos a una entidad terrorífica para esperar a que salga. Nuestra imaginación creará el ente maligno con solo estar o ver un espacio liminal. Y es que los backrooms o espacios liminales no solo se limitan a lo visual, ya que esa es una dimensión fuera de la realidad que han escrito en conjunto muchísimos usuarios de internet en un fandom, creando diferentes salas o niveles para este mismo, dando consejos de supervivencia de cómo conseguir recursos, cómo es posible derrotar las entidades o monstruos que aparecen en cada nivel, o cómo salir para volver a nuestro mundo.